¿Es suficiente la fe para nosotros vivir la vida cristiana? ¿Es suficiente? En las diversas circunstancias que tenemos de la vida, van a haber momentos muy buenos, momentos que van a ser planos y momentos que van a ser muy difíciles. Generalmente en los momentos buenos o en los momentos donde está todo plano, nuestra fe, podemos decir, es una fe que podemos nosotros declarar que todo está bien. Pero cuando llegan los malos momentos, cuando llega la muerte, cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas en el trabajo, cuando llegan los problemas con nuestro matrimonio, cuando llegan los problemas con nuestros hijos, es como que la fe comienza a debilitarse. En muchos casos. En otros casos, la fe se fortalece. La fe crece. Pero la pregunta ¿es suficiente para nosotros enfrentar el diario vivir? ¿Es suficiente la fe que nosotros tenemos para vivir una vida cristiana dignamente, correctamente, como Dios quiere que la vivamos? Nosotros tenemos una definición de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es una definición que todos nosotros usamos y que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición teológica, o sea, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa? Que yo espero algo confiado de que va a suceder. Y después dice la convicción, o sea, no solo es la certeza, sino que es una seguridad única de que eso que no veo es fe. Ninguno de nosotros ha tenido el privilegio de ver a Jesucristo. Ninguno de nosotros ha tenido una visión como esa. Pero nosotros creemos en la persona de Cristo. Ponemos nuestra fe en la persona de Cristo. Si usted está acá en este momento, es porque es un hombre o una mujer de fe. Porque ha creído en Él. Pero ¿cómo debería actuar la fe en medio de circunstancias difíciles? ¿Es suficiente o no es suficiente? Y quiero responder esta pregunta al final de la predicación, porque quiero que usted sepa que para nosotros, como hijos de Dios, es muy importante entender esto. La fe es la base. De ahí vamos construyendo. Ahora, la fe no es algo que nosotros podamos transferir. No es una herencia, no es hereditable. No. Nuestros hijos el día de mañana, de acuerdo a nuestro comportamiento y de acuerdo a nuestra fe, muchas veces ellos van a actuar. Van a ver en nosotros a un hombre o a una mujer de fe. Pero es algo que no se hereda. Yo no se lo puedo imponer a mi hijo o a mi hija, decirle, te impongo la fe en el nombre de Jesucristo, la que Dios me ha dado. No, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe vivir procesos en la vida donde la fe la reconozcamos y la podemos evidenciar y lleguemos a un punto en que la fe la tomemos, la agarremos y sea nuestra. La Biblia está llena de casos de hombres y de mujeres de fe. Y hoy día vamos a hablar de Hebreos capítulo 11, pero de los versículos 32 en adelante. Todo el capítulo 11, del versículo 2 en adelante, nos habla acerca de hombres y de mujeres de fe. Nos habla de Abraham, nos habla de Moisés, nos habla de Daniel, nos habla de Jacob, de Job, nos habla de diferentes personajes que vivieron su vida por fe. Y esos son los testigos que a nosotros nos ven, que ven cómo desarrollamos nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 35, hay un grupo que yo le llamé así, el grupo de los triunfadores por la fe. Dice lo siguiente, ¿qué más digo? Refiriéndose a todo lo anterior que había hablado de los hombres de la fe. Él pregunta, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría
contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y escucha bien esta frase, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Sabes? A todos nos encantaría estar en esta lista. Los fuertes de la fe. Vamos a decir así, los Marvel o los DC de la fe. Esos que venía un león y le tapaban la boca. Que de repente venía el rey de Egipto y los consumió el mar. Sansón mató a más de 10.000 botando las columnas. Y así podíamos estar horas y horas hablando acerca de los que hicieron grandes proezas por la fe. Y te digo algo, a todos nos gustaría estar en esa lista siempre. Los ganadores, los winners, los que están ahí en primer lugar. ¿Y sabes algo? Todas las grandes victorias que ellos tuvieron una cosa en común. Eran hombres y mujeres de fe. Ahora, como te dije anteriormente, a todos nos gustaría tener esa fe. Fui a una iglesia este año, bueno, todos los años voy a esa iglesia, una iglesia gigante que tiene como por lo menos, no sé, unas 3.000 personas o más. Y hace dos años atrás fui a la misma iglesia y me encontré que estaban en otro lugar y les quedó chico. El hombre, el pastor de esa iglesia, yo lo conozco del año 1980, cuando él transmitía por radio en una cadena de AM predicaciones. ¿Y sabes algo? Él comenzó, es un hombre de fe. Le costó mucho. Trabajó. Y de un momento a otro, hace 4 años atrás, cuando estábamos en esa iglesia, volvimos a esta otra iglesia y se habían comprado un shopping. Como que si alguien se hubiese comprado el de Elcar, la iglesia se lo compró completo. Y uno dice, ¿cómo? Son pasos de fe. Me gustaría ser amigo de él, no soy amigo de él. Me gustaría que él me diera las lecciones de vida que él tiene, pero a todos nos gustaría estar en una lista así. Pero ¿sabes? Hay un relato en Daniel que habla acerca de estos hombres. Y me encantó. Y hay una pregunta que me surge de por qué esta gente ganó estas batallas. ¿Por qué era importante ganar estas batallas? Mira Daniel capítulo 3, 17, cuando Sadrán, Mesach y Abednego fueron enviados al horno de fuego. Daniel 3, 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y escucha esta frase. Y de tu mano, oh rey, nos librará. 3 jóvenes que no habían querido adorar las estatuas del rey, que no se habían querido postrar delante del rey, Sadrán, Mesach y Abednego se enfrentan al rey y le dicen, nosotros sabemos que Dios nos va a librar. Nosotros sabemos que seremos un testimonio. Y ¿sabes? Cada cosa que sucede en la vida es simple. Busca un solo propósito, que nuestro Dios sea honrado. Es simple. La decisión que ellos tomaron era una decisión de muerte. Delante de Dios, ellos debían morir. Mira lo que pasó más adelante. Daniel 3, 27 al 28. Dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos.
ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos, escucha esta frase, antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es impresionante el hecho de que 3 jóvenes se enfrentan ante la autoridad, se enfrentan ante un déspota rey, se enfrentan ante un narcisista rey que buscaba ser adorado, y en ese momento el rey entendió que gloria a Dios que había rescatado a estos varones. ¿Sabes? Hay una frase que escribí que dice lo siguiente: la fe no es para conseguir lo que yo quiero, sino más bien confiar en que Dios hará lo que Él quiere para su gloria. Existe el evangelio, no es evangelio, no, la enseñanza del positivismo en la iglesia. Rubén, un cáncer. Dios te va a sanar, hermano, Dios te va a sanar. Y si Dios no quiere, y si Dios quiere enseñar algo a través del cáncer de mi hermano, todo va a estar bien. Vamos a orar para que esto suceda. Vamos a romper el cielo con las oraciones. ¿Y si Dios ha dispuesto otra cosa? Si Dios ha dispuesto que no sea así, ¿qué va a suceder? ¿Acaso nuestra fe no valió? Y ese es el tema. Por eso hay iglesias que están muchas veces llenas buscando ¿qué? El negocio de pactar con Dios. Que yo le doy a Dios esto, Él me da esto. No, todo es de Él. Mi vida es de Él, mi dinero es de Él, mi casa es de Él, mis hijos son de Él, mi esposa es de Él. Dios, en las grandes victorias, busca ser honrado y glorificado. Y cuando estemos en situaciones extremas, recuerda que Dios ya tiene el control y debe ser honrado en todo porque Él se lo merece. Pasemos situaciones de victoria o de tristeza, tenemos que entender que debemos pasarla confiando en que Dios no ha perdido el control. Esta semana en el Facebook de la iglesia se activó una campanita. El 23 de enero del año 2021 tuvimos un servicio de gloria aquí. ¿Se acuerdan de qué o no? Adolfo. Y yo leo los comentarios. Y te digo una cosa, yo conocí muy poco a Adolfo. Pero en los comentarios que yo veo, es un hombre que siempre hizo el bien. Y que a pesar de sus enfermedades, sus limitaciones muchas veces que tenía, estaba dando RAI, estaba traduciendo, estaba yendo a los abogados, estaba sirviendo. Muchas veces no le pagaron, pues no le importaba. Y cuando él se fue me acuerdo muy bien cuando él se iba a irse a Honduras, le digo, ¿por qué te vas a ir? El COVID anda suelto allá, no te vayas. Y él me dice en la cafetería que estábamos tomando café, me dice, si Dios me quiere llevar hoy día, me va a llevar hoy día. ¿Me lleva aquí o me lleva allá? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones extremas, siempre Dios tiene que ser glorificado. Porque Él se merece toda la honra, toda la honra. Salmo 23:4 refleja lo que nosotros debemos entender. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nunca, pero nunca, nunca veas un despropósito en la obra de Dios en tu vida. Dios no es masoquista, no te quiere hacer sufrir. ¿Por qué? Porque debes recordar que Él prometió que siempre
estaría conmigo y que su vara y su cayado me iban a infundir aliento. Y todos nosotros vamos a atravesar ese valle de sombra y de muerte. Pero entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Cuando algo pase así, Dios no ha perdido el control. No lo ha perdido. El segundo grupo de este pasaje, yo le llamé así, el grupo del dolor. Hebreos 11:35b en adelante. Escucha esta frase. Escucha las primeras dos frases que dice, más otros. Tenemos a los victoriosos, pero dice después, más otros. ¿Qué dice? Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y escucha esta frase, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En el primer grupo de los vencedores o de los ganadores vemos a hombres cerrando la boca de los leones. Aquí vemos a hombres y mujeres muertos por los leones. En el grupo de los ganadores vemos a hombres conquistando reino, haciendo huir a sus enemigos. En el otro grupo los vemos corriendo por los conquistadores asesinos. En un grupo vemos la provisión de Dios. En otro grupo vemos la miseria de que muchos de ellos no tenían cómo alimentarse. Ahora, ¿es Dios injusto? ¿Es Dios malo? ¿A Dios le interesa hacernos sufrir? Aunque estemos en victoria, aunque estemos en el dolor, siempre recuerda que Él se merece la gloria. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, está hablando de su testimonio personal, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, ¿dónde? En mi cuerpo, o por vida o por muerte. Más adelante dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Conforme al testimonio, conforme a lo que yo soy, como un hijo de Dios verdadero, que he depositado mi fe en Cristo y que creo en sus promesas para mí, yo decido que Dios haga conmigo lo que Él quiera, sea para vida, sea para muerte, sea en dolor, en tristeza o en victoria. Es la realidad. Ahora, el dolor, la tragedia, siempre deben cumplir el mismo propósito. La Biblia está llena de ejemplos, llena. En el libro de los Hechos, capítulo 12, hay dos ejemplos. En los primeros versículos, Herodes toma preso a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El tercero más cercano de Cristo, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, hermano de Juan, uno de los tres íntimos de Cristo. Herodes lo toma y delante de todo el pueblo lo mata. El relato dice que los judíos que estaban ahí hicieron fiesta, se alegraron. ¿Y qué hizo Herodes?
Mandó a tomar preso a Pedro. Ahora, dos situaciones similares. Los dos tomados presos por el mismo rey, por el mismo asesino, pero Jacobo fue muerto. No alcanzó a hacer ministerio como el que posiblemente Cristo le había pedido, pero si lees las Escrituras en Hechos 12, vas a encontrar que la gente empezó a orar para que Pedro sea liberado. ¿Qué sucedió? Pedro fue liberado. Un ángel abrió la puerta y lo hizo salir. La pregunta es, ¿Dios es injusto? ¿Por qué murió Jacobo? Si pudo haber enviado un ángel y haber deshecho la espada delante de todo el mundo y así mucha más gente hubiese creído en Jesús, pues no lo hizo. La espada penetró el cuerpo de Jacob. La espada penetró y lo mató. En cambio, Pedro fue liberado. Se cumple el mismo propósito para la gloria de Dios. Y Dios se glorificado. Ahora, cuando nosotros pasamos angustia, pueden suceder dos cosas. La primera es que aceptemos la voluntad de Dios. Que le digamos a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. O nos podemos rebelar, o nos podemos enojar con Dios. O nos podemos de repente hasta alejar de Dios. Y es triste. Pero en esta sociedad conozco a más cristianos decepcionados por la fe que a cristianos que vivan la fe. Y es triste, porque no hemos aprendido nada. Siguiente. El desprecio de los perseguidores es la honra que Dios da. ¿Escuchaste? El desprecio de los perseguidores es la honra de los que Dios da. Y escuche este pasaje. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sus perseguidores pensaban que ellos no eran dignos del mundo, pero la verdad era otra. Era que este mundo no era digno de ellos. El mundo no se podía comparar a ellos con respecto a su valía y a su valor como persona y como hijos de Dios. Eran de un carácter elevado que estaba por muy encima del resto del mundo. Cuando un hijo de Dios parte a su presencia, cuando un hijo de Dios se va a la presencia del Señor, dos cosas pueden pasar. La primera es que honremos a ese hombre o a esa mujer con un servicio de gloria. Y la segunda es que sea un servicio triste. He estado en los dos extremos muchas veces. Pero quiero que sepas algo. Si Dios permite de que nosotros ya no estemos más, es porque posiblemente Dios dijo, ya la tierra no es digna para que tú estés allí. Los perseguidores, los que buscaban matar a los primeros creyentes, tienen una descripción muy vívida en 1 Corintios 4. Escucha lo que dice. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, escucha esta frase, como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Alguna vez te has sentido como la escoria del mundo? Como el desecho de todos. Cuando por una infidelidad te cambiaron. Cuando en tu trabajo
te miran con desprecio, cuando tus hijos ya crecieron y como nacieron y crecieron acá, no te hablan en español y se alejan de ti. Eso es muy común. Todos nosotros vamos a ser perseguidos en algún momento. Todos nosotros vamos a ser confrontados en algún momento. Pero quiero que sepas esto. Sigo repitiéndolo y sigo repitiéndolo. Dios no ha perdido el control. Ahí está. Ahí está. Estando en mi país, me tocó estar en 2 consejerías. Eso sí que no lo puedo frenar. Un amigo perdió a su esposa, 26 años casado, un ex misionero. Fue muy triste. Yo le dije, mira, lo único que puedo hacer contigo en este momento es estar contigo. Serte de soporte, de ayuda. Me imagino, o no me imagino, bien dicho, cómo fue la Navidad y el Año Nuevo de mi amigo. Un par de amigos también, situaciones muy, muy diferentes, pero muy, muy oprimidos en la misma situación. Y nos juntamos a hablar. Y lo único que le decíamos a Dios, Dios, sigue haciendo tu voluntad. La única forma en que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida cristiana y desarrollemos nuestra fe, muchas veces no va a ser en la victoria, va a ser en medio del dolor. Así que prepárate, preparémonos para ese momento. Aunque te digo algo, nadie está preparado. Lo mejor está por venir. Hebreos 11, 39, 40. Y todos estos, ¿escuchaste la frase? Y todos estos. ¿Cuál es la primera frase que vimos al principio? Más otros. Un grupo selecto que pasó dolor. Y ahora dice lo siguiente, y todos estos, los que tuvieron victoria, como los que pasaron necesidad, están dentro de esta lista. Dice así, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero mira lo que dice la Biblia, proveyendo, entregando a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo mejor que está por venir? ¿Qué es lo mejor? ¿Hay algo mejor que puede venir? ¿Sabes algo? La Biblia dice que sí. Hebreos 7, 19. Dice lo siguiente, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una ¿qué? Mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos una mejor esperanza. ¿Y sabes cuál es la mejor esperanza? Que nosotros sabemos de que nuestro Cristo resucitó y que un día vendrá por nosotros a buscarnos. Esa es la mejor esperanza. Esperanza que no tenían ellos. Nosotros tenemos una mejor esperanza. Segundo, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho mejor fiador de un mejor pacto. El antiguo pacto en relación a lo que ellos hacían. El nuevo pacto en relación a que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo y es suficiente. Hebreos 8:6. Por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es una de las promesas que Jesucristo dijo cuando se despidió de sus discípulos? Una sola. No os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Solo con esa promesa nos bastaría a todos nosotros, ¿para qué? Para estar fortalecidos. No, estoy solo. Cuando me fui para Chile,
Nos fuimos 2 semanas antes, porque mi mamá estaba en estado crítico. Cuando mi hermana le mandó una foto a mi mamá de que estaba inconsciente y de que estaba mal, yo dije, mi mamá murió. Así que fui a mi cuarto, agarré mi traje de funeral, mis zapatos negros, mi traje negro, mi corbata negra, mi camisa blanca, para ir a enterrar a mi mamá. Y le dije a mi esposa, me voy. Y yo le agradezco a Dios por esa mujer, porque me dijo, no te vas solo, vamos los 4. Luego llegó mi hermano José Luis y su esposa. Y él me dice, ándate, nosotros nos hacemos cargo. Ándate. Desde que salimos de Chicago hasta que llegamos a la casa fueron 24 horas. ¿Y sabes algo? Todo ese tiempo en mi corazón le iba rogando a Dios, haz tu voluntad en la vida de mi mamá. Nunca le pedí que la mejorara, aunque Dios después la fue mejorando. Solo le pedí, haz tu voluntad. Permíteme verla, respirar. Permíteme despedirme con un beso. Le dijimos a los niños, prepárense, porque posiblemente cuando lleguemos, la abuela ya no va a estar. ¿Saben algo? Esas son las mejores promesas, que Dios nunca nos iba a dejar solo. Y durante esas 24 horas de viaje yo sentí la cercanía de Dios. Yo sentí que Él estaba conmigo. Soy un cobarde para volar, no me gusta. No sentí los vuelos, las mejores promesas. Él dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hebreos 10:34, porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, escucha esto, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si Dios te quita tu casa, si Dios te quita tus bienes, una tragedia y se acabó todo, recuerda algo, el mortgage de tu casa en el cielo ya está pagado con la sangre de Cristo. Porque no va a haber mejor lugar que estar morando en la casa de Dios. Nuestra oración es en medio de las pruebas, es lo que nosotros necesitamos para que nos revistamos de la fe. Por eso vamos a hablar 10 semanas acerca de la oración. Y más vale que venga. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a humillar delante de Dios en oración. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, ¿es para cuándo? ¿Es para un mes, 2 meses? Es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso. No desampares a Rubén, a Raúl, a Liz, a Gustavo, a Moisés, a Ana. No desampares la obra de tus manos. No, no lo hagas. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Quiero concluir. Realmente concluyo con una frase en mi conclusión. Pero lo voy a hacer de otra forma. Mi esposa y yo nos dimos un respiro y nos fuimos al hotel donde nosotros tuvimos nuestra primera noche de boda. Después de 20 años queríamos celebrarlo. Y nos fuimos a ese hotel. En la azotea había un mirador. Y cuando miré ese mirador y vi lo que estaba sucediendo, le tomé un pequeño video, porque ya sabía que esta predicación se venía. Y con respecto a la pregunta que te hice, ¿es la fe suficiente? Lo único que sostiene
a esos señores entre la vida y la muerte, ¿qué es lo que es? Una cuerda. Lo único que nos sostiene a nosotros es nuestra fe. Y la verdad, la pregunta es, ¿la fe es suficiente? Sí es suficiente, pero hay que ejercitarla. Hay que tomarse como estos hombres, porque vi todo el proceso que ellos hacen, lo grabé, previo a bajar. Ponen dos cuerdas en B a 12 postes gigantes, y luego de eso ellos revisan sus equipos, se sientan, lo prueban, y luego de eso comienzan a bajar. La fe es eso, es poner en práctica lo que hemos aprendido, es amarrarnos cada mañana de la soga de la fe en oración, confiando en que Dios nos va a sostener y que esa cuerda no se va a cortar, pero necesitas ejercitarlo, es trabajar en tu fe. Es un ejercicio de todos los días, en todo lugar y en todo momento. Así que yo te animo a esto: ejercita tu fe, y cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte y de dolor, no te preocupes, la vara y el callado del Señor te alentarán. Pero quiero que sepas esto: lo más importante es que este 2024 miremos la fe como lo fundamental en nuestra vida, para que no andemos de aquí para allá, no, sino para que nos mantengamos firmes aún en medio de las tormentas que vivimos